A continuación vamos a hablar de las obligaciones que tiene el arrendatario. En primer lugar, tiene la obligación de pagar el precio de la renta convenida, en la cual en primer lugar es una obligación de la esencia del contrato de arrendamiento, porque de faltar se degenera un contrato diferente, como por ejemplo un contrato de comodato. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿a quién se le debe pagar la renta? En primer lugar, se le debe pagar al arrendador por regla general. En segundo lugar, a todo aquel que lo haya sucedido en su crédito, sea por causa de muerte como un heredero o legatario, o por acto entre vivos como un cesionario. También está la persona designada por el juez, por ejemplo, un interventor, o por lo que lo asigna la ley, como un representante legal que tenga las facultades de percibir por el arrendador. También tenemos la persona diputada por el arrendador para el cobro de la renta, es decir, un mandatario, que es usualmente un corredor de propiedades a quien el arrendador encomendó la administración de la cosa arrendada. Y también está a quién está la posesión del crédito, aunque después parezca que el crédito no le pertenecía, pero siempre y cuando el arrendatario lo haya pagado de buena fe. Que, por ejemplo, sea un heredero putativo y aparente esté cobrando las rentas correspondientes a los últimos meses de arrendamiento y que después se presenten los verdaderos herederos reclamando sobre ello. Entonces, en ese sentido, el arrendatario de buena fe puede presentar todas estas pruebas en el juicio y acreditar de alguna manera que estos documentos son válidos ante el juez. En segundo lugar, tenemos que hablar frente a la negativa de recibir el pago hacia el acreedor, que en este caso es el arrendador. Entonces, en ese sentido, en la ley 18.101 se pone en el caso de que el arrendador se niegue a recibir la renta del arrendamiento o a otorgar el correspondiente recibo. ¿Por qué? Porque hay discrepancia en cuanto al monto o por estimar primero que el contrato ha terminado. Entonces, el arrendatario podrá recurrir a través de el pago por consignación, como también depositar la renta en la unidad de servicio de tesorerías que está ubicado el inmueble, indicando el nombre, apellido y residencia del arrendador. Dicha unidad le va a otorgar al arrendatario su respectivo recibo y se comunicará con el arrendador por carta certificada de la existencia del depósito y se tiende hecho para todos los efectos legales. Ahora vamos a hablar de la periodicidad del pago de la renta. Dispone que la renta se va a pagar en primer lugar en periodos estipulados. Y a falta de estipulación, ¿cierto?, conforme a la costumbre del país. Pero si no está ninguno de esos dos, hay que aplicar las reglas siguientes. Si son rentas de predios urbanos, se pagará por meses. O si son rentas de predios rústicos, se pagarán por años. También, si se refieren a renta de cosas muebles o semovientes arrendadas por cierto número de años, meses o días, cada una de las pensiones periódicas se deberá inmediatamente después de la expiración del respectivo año, mes o día. Y si se arrienda por una sola suma, esta se deberá luego que termine el contrato de arrendamiento. ¿Ya? ¿Y cuáles son los efectos por la falta del pago de la renta? No es nada más ni nada menos que el término del contrato de arrendamiento. En segundo lugar, hay que ver la segunda obligación que tiene el arrendatario, que se refiere a la obligación de usar la cosa según los términos o el espíritu del contrato. Esta se consagra en el artículo 1938 del Código Civil y que las reglas son las siguientes. Primera, que el arrendatario es obligado a usar la cosa según los términos o espíritu del contrato y no podrá en consecuencia hacerla servir a otros objetos que lo convenido. ¿Ya? Y a falta de convención expresa, los usos permitidos serán aquellas que la cosa es naturalmente destinada o que deban presumirse en las circunstancias del contrato o de la costumbre del país. Eso es importante mencionarlo en este sentido de la palabra. En caso que el arrendatario infrinja la obligación, podrá el arrendador reclamar la terminación del arriendo con indemnización de perjuicios. ¿Ya? Eso es importante señalar en este punto en cuestión. Ahora, la tercera obligación que tiene el arrendatario, ¿cierto?, es la obligación de cuidar la cosa como un buen padre de familia. Acá, en primer lugar, el arrendatario responde hasta de culpa leve. ¿Ya? Porque así lo establece el artículo 1939 del Código Civil, se le puede echar un vistazo, en la cual el arrendatario empleará en la conservación de la cosa cuidándolo como un buen padre de familia. Y esto es atendido también al artículo 44 del Código Civil, que se refiere a la culpa leve, que deben administrar el negocio como un buen padre de familia, siendo responsable de culpa leve, en la cual se entiende como
la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente, en sus propios negocios. Que el arrendatario responda hasta de culpa leve queda perfecta en la coherencia con lo dispuesto en la ley, que le atribuye en tal grado de culpa a que las partes de un contrato oneroso, en la cual se refiere al arrendamiento, se pacte para el beneficio recíproco de los contratantes. El arrendatario no solo va a responder por los hechos propios, sino también va a responder por los hechos culpables de los miembros de su familia, huéspedes y dependientes, y también de sus subarrendatarios. También hay que hablar sobre el tema de la facultad para subarrendar y ceder los derechos en el contrato. En relación a la obligación del arrendatario de cuidar la cosa, cabe referirse a la posibilidad de que puede o no subarrendar o ceder su derecho en el contrato. Entonces, en ese sentido, hay que distinguir al respecto entre lo regulado en el Código Civil, en primer lugar, en segundo lugar, de acuerdo a las disposiciones de la Ley 18.101, ¿cierto? Y, por último, de acuerdo al Decreto Ley 993 sobre los predios rústicos. Esto lo voy a explicar brevemente para no perder más tiempo. De acuerdo, en primer lugar, a la subarrendamiento o cesión de derechos que están en el Código Civil, en primer lugar, ¿cierto? El arrendatario no tiene en principio la facultad para subarrendar o ceder sus derechos que están en el contrato, a menos que el arrendador lo haya autorizado expresamente. Si se hubiera otorgado dicha autorización, el subcontrato no podrá extenderse más allá del plazo del contrato de arrendamiento, ni podrá comprender otras materias, en lo que resulta lógico, pues sabemos que este subcontrato está limitado por el contrato mismo. ¿Ya? Eso en cuanto al Código Civil. Ahora, el subarrendamiento o cesión de derechos, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 18.101 sobre arrendamiento de predios urbanos, dice que en el caso de inmuebles destinados a la habitación con plazo fijo superior a un año, en ella, de acuerdo al artículo 5, el arrendatario siempre podrá subarrendar, salvo cláusula expresa que lo prohíba. En este último caso, el arrendatario podrá poner término anticipado al contrato sin la obligación de pagar la renta por el periodo que falte. ¿Ya? Por último, de acuerdo al Decreto Ley 993, en su artículo 7 señala que queda prohibido para el arrendatario de predio rústico subarrendar el todo o parte del predio que es objeto del contrato, o ceder su derecho o la tenencia total o parcial de los terrenos que introduzcan mejora al predio sin autorización previa y por escrito de quién, del propietario. La cuarta obligación que tiene el arrendatario es de ejecutar las reparaciones locativas. Como ya lo vimos anteriormente, las reparaciones locativas son a cargo del arrendatario, salvo en dos casos que tiene la responsabilidad de quién, del arrendador. ¿Y cuáles son? Si los deterioros que lo han hecho necesarios provienen de fuerza mayor o caso fortuito, o si los deterioros que lo han hecho sean necesarias que provengan de una mala calidad de la cosa arrendada. Tratándose de casas, almacenes u otros edificios, el artículo 1970 del Código Civil señala que las reparaciones locativas a que es obligado el arrendatario se reducen a mantener el edificio en el estado que lo recibió, quedando exento de responsabilidad de los deterioros que provengan, sean del tiempo de uso legítimo, de la fuerza mayor o caso fortuito, o de la mala calidad del edificio por su vestutez, o sea, por su antigüedad, por la naturaleza del suelo o por los defectos de la construcción. También en el artículo 1971 y 1972 del Código Civil se detallan algunos casos de reparaciones locativas, tratándose de materia de edificios, ¿ya? En la cual se debe entender que son taxativas. Y también pueden ser ejemplares, como por ejemplo, conservar la integridad interior de los paredes, de los techos, los pavimentos, las cañerías, la reposición de las piedras, ladrillos, tejas que durante el arrendamiento se quiebren o desencajen. Reponer los cristales, quebrados por las ventanas, puertas y tabiques. Mantener en buen estado las puertas, ventanas y cerraduras, entre otras cosas. También, en quinto lugar, ¿cierto? Tenemos la obligación del arrendatario que permite al arrendador inspeccionar la cosa arrendada. Es como obvio y cierto que en los contratos de arrendamiento que el arrendador
hace con el arrendatario, le den cierta periodicidad derecho a inspeccionar la cosa arrendada para cerciorarse que está en buen estado la casa, o la cosa, o el bien, lo que sea, sin perjuicio del desgaste natural que puede experimentar por el uso legítimo que dé el arrendatario. ¿Ya? Que en caso también, y se los digo inmediatamente, que en caso de que no se le dé la facultad de inspeccionar la cosa arrendada a favor del arrendador, ¿cierto? Se le puede dar también término al contrato de arrendamiento. ¿A favor de quién? Del arrendador. ¿Ya? No olvidarse de eso. En sexto lugar, está la otra obligación de restituir de la cosa arrendada al final del arrendamiento. ¿Ya? Esto tenemos que distinguir, ¿cierto? Si la regulación está en el Código Civil, si está regulado por la Ley 18.101, y en la mora del arrendatario en la obligación de la restitución. ¿Ya? Como vamos a ver a continuación. Ahora vamos a hablar de la regulación que se le da respecto a la restitución de la cosa en cuanto al Código Civil. Esto dispone que el arrendatario es obligado a restituir la cosa al final del contrato de arrendamiento. Y la cosa debe restituirse en el estado en que fue entregado al arrendatario, pero tomando en consideración siempre el deterioro ocasionado por el uso y goce legítimos. Si el arrendatario restituye voluntariamente la cosa antes del último día fijado por el contrato, será obligado a pagar la renta de todas las maneras, por los días que le falten hasta completar el plazo convenido. Esto se trata de la aplicación de la ley del contrato, artículo 1545 del Código Civil, y de las obligaciones a plazo. Pues estamos aquí en un plazo que cede también al interés del arrendador, que es el acreedor de la renta. ¿Ya? Por eso se refiere en esto, en la regulación. Y si se trata de un inmueble, deberá restituirse de manera desocupada, poniéndolo a disposición del arrendador y entregándole las llaves para el mismo efecto. Ahora, en cuanto a la regulación de la ley 18.101, el principio en virtud del cual el arrendatario ha de restituir inmediatamente concluido el contrato se altera por la ley 18.101. Hay que distinguir al efecto entre contratos pactados mes a mes y de duración indefinida. Los pactados a plazo fijo que no exceden de un año y los pactados a plazo fijo superior a un año, cuando el inmueble se destina a la habitación. El artículo 3 de la ley 18.101 alude a que los contratos pactados mes a mes y de duración indefinida, ¿cierto? El arrendador solo podrá ponerles término mediante desahucio judicial o mediante desahucio practicado a través de una notificación personal efectuada por un notario. ¿Ya? En estos casos, la ley faculta al arrendador para poder poner término al contrato mediante un acto jurídico unilateral. ¿Ya? También en el otro punto, en el artículo 4 de esta ley, se refiere a los contratos de plazo fijo que no exceden un año, en la cual se establece el precepto que en tales contratos el arrendador solo podrá solicitar judicialmente la restitución del inmueble y en tal evento el arrendatario tendrá derecho a un plazo de 2 meses contado desde la notificación de la demanda. ¿Ya? Este es el segundo caso. Y por último, los contratos pactados a plazo fijo superior a un año, cuando el inmueble se destina a la habitación, en este caso, si se prohibió al arrendatario subarrendar, en este caso puede poner término anticipado al contrato sin la obligación de pagar la renta por el periodo que falte. ¿Ya? Eso es en cuanto a la restitución de la cosa al final del contrato de arrendamiento. Ahora, también tenemos que ver respecto a la mora del arrendatario y la obligación de la restitución. Así como lo dijimos anteriormente, el arrendatario de un inmueble no está en la mora por la sola llegada del plazo pactado para el pago de la renta. Tampoco lo estará el arrendatario de cualquier clase de bien en lo que la restitución de la cosa se refiere, sino una vez que esté requerido por el arrendador, aun cuando haya sido precedido el desahucio. Dicho de otro modo, para que me entiendan, no hay que aplicar el número 1 del artículo 1551 del Código Civil, sino hay que aplicar el número 3. Ahí lo pueden echar un vistazo en el Código Civil, siendo necesaria la interpretación judicial al arrendatario para constituirlo en mora. Si requerido ahora por el arrendador, el arrendatario no restituye la cosa arrendada, será condenado al pleno resarcimiento de todos los perjuicios de la mora, y a los demás que competan como injusto detentador,
Entre ellos puede ser condenado a la devolución de los frutos naturales o civiles de la cosa, tanto que el arrendador hubiera podido percibir con mediana inteligencia y cuidado, teniendo la cosa en su poder. Y por último, tenemos la obligación de facilitar o de permitir al administrador de un edificio o un conjunto habitacional acogido a la ley 19.537 sobre la copropiedad inmobiliaria en respecto al acceso del inmueble. Entonces ahí tenemos todas las obligaciones que tiene respecto el arrendatario. Ahora vamos a ver los derechos que tiene el arrendador. En primer lugar, tiene el derecho a recibir íntegra y oportunamente la renta pactada, porque es el móvil que lleva a cabo la celebración del contrato de arrendamiento. En segundo lugar, tiene derecho a exigir al arrendatario que efectúe las reparaciones locativas, salvo en aquellos casos que ya estudiamos, en las cuales esas reparaciones tengan que ser a cargo del arrendador. En tercer lugar, tiene derecho a exigir al arrendatario que se le indemnice por los daños ocasionados a la cosa arrendada, salvo que si éstas se producen por casos fortuitos o fuerza mayor. También tiene derecho a exigir al arrendatario que le restituya la cosa arrendada al expirar el contrato. Y si se trata de un predio urbano, tiene que tener los servicios básicos y los gastos comunes al día. También tiene derecho a pedir al tribunal que se autorice para retener bienes del arrendatario cuando se le adeuda rentas o indemnizaciones. También se le puede exigir al arrendatario pedir el término anticipado del contrato si éste no cumple con sus obligaciones. Porque la primera de las obligaciones cuyo incumplimiento podría llevar a cabo por parte del arrendador es pedir el término anticipado, siendo esta la falta de pago de la renta pactada. Pero la pregunta es la siguiente: ¿qué pasa si hay otros incumplimientos que no tiene tanta la gravedad que ya señalamos anteriormente? Entonces, en ese sentido, señala la jurisprudencia y la doctrina que cualquier incumplimiento que ésta sea, puede pedirse el término, sí o sí, del término del contrato de arrendamiento, valga la redundancia. En séptimo lugar, tiene derecho a inspeccionar la cosa arrendada durante la vigencia del contrato en los términos que expusimos a propósito de las obligaciones del arrendatario. Y por último, tiene derecho a destinar la suma percibida por concepto de garantía, a cubrir los gastos efectuados por las reparaciones que deben ejecutarse en el mueble o inmueble arrendado. Cuando se trate de deterioros de las cuales el arrendatario era responsable, así como también al pago de los servicios básicos y de los gastos comunes que no hubieran sido satisfechos por el arrendatario. A continuación vamos a ver los derechos que tiene el arrendatario. En primer lugar, el arrendatario tiene derecho a usar y gozar la cosa arrendada, y debe usarse de acuerdo a lo estipulado en el contrato de arrendamiento, y a falta de esta, de acuerdo al destino natural que genera esto la cosa. En segundo lugar, tiene derecho a exigir al arrendador el inmueble en las condiciones aptas para el fin pactado en el contrato. Por ejemplo, si se arrenda un local comercial y la municipalidad respectiva niega la patente, porque el inmueble no cumple con ciertos requisitos y el arrendador debe subsanar tal situación. En tercer lugar, tiene derecho a exigir al arrendador que efectúe aquellas reparaciones que no sean locativas y aún las locativas, cuando sean a cargo del arrendador. En cuarto lugar, tiene derecho a exigir al arrendador que lo indemnice por las deficiencias que presente el mueble o el inmueble arrendado y que existían al momento de celebrarse el contrato. También el arrendatario tiene derecho a exigir al arrendador que le libere de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada, ocasionado por un tercero, cuando sean de derecho, pues porque si fueran de hecho, ¿cierto? El arrendatario deberá defenderse por sí mismo, como ya lo dijimos anteriormente, a menos que la turbación o embarazo provengan de personas sobre las cuales el arrendador tuviere ascendiente. También en este sentido, señores, también tiene derecho a obtener del arrendador la pertinente indemnización por los daños y perjuicios que experimente el arrendatario con motivo del contrato y sin culpa de su parte. También el arrendatario tiene derecho a pedir al tribunal que lo autorice para retener bienes del arrendador cuando éste la adeude indemnizaciones respectivamente. También tiene derecho a pedir el término anticipado del contrato si el arrendador no cumple con sus obligaciones. Además, tiene derecho a pedirle al arrendador que le otorgue los recibos en el que le consta el pago de la renta, ¿ya? Lo que tiene importancia tanto para aprobar el pago como también para tramitar el salvoconducto en las notarías. También tiene derecho a exigir la devolución del dinero entregado por concepto de garantía si procede, y va a ser improcedente si el arrendador justifica que debió invertir los dineros en reparaciones locativas.
también tiene derecho el arrendatario a subarrendar, cuando el arrendatario esté premunido de esta facultad conforme a lo estudiado. Y por último, tiene derecho a asistir a las asambleas de copropietarios de los inmuebles de acuerdo a la ley 19.537 respecto a la copropiedad inmobiliaria. Ahora, amigos y amigas, vamos a hablar del derecho legal de retención. Esto se trata de un derecho que la ley confiere tanto al arrendador como al arrendatario para hacer más eficaz el cobro de las rentas o el pago de ciertas indemnizaciones según el caso. ¿Y cuáles son los casos que procede el derecho legal de retención tratándose de arrendamientos? Hay que distinguir los casos que lo invoca tanto el arrendador como el arrendatario. En el caso que lo invoque el arrendador, ¿cierto? Lo puede invocar para asegurar el pago de la renta. Esto es por parte del arrendador, ¿ya? Para que entiendan. Y también por las indemnizaciones que se le deban. Esta la puede ejercer obteniendo la retención de los frutos de la cosa arrendada y de los objetos que el arrendatario haya amoblado o guarnecido en la cosa arrendada. Y el arrendador debe contar en este caso con una autorización judicial. Ahora, ¿cuál es el caso que lo invoca el arrendatario? Esta la va a invocar cuando adeuda indemnizaciones por las mejoras efectuadas por el arrendatario y que le deben reembolsar por parte del arrendador. En este sentido, igual debe solicitar con una autorización judicial. ¿Y cuál es el presupuesto básico y la oportunidad, cierto, para hacer valer el derecho legal de retención? Como presupuesto básico, hay que afirmar que resulta necesario que el arrendador o el arrendatario deben de detentar en su poder la cosa arrendada. Y de acuerdo a la ley 18.101, el artículo 9, establece que el demandado, al contestar la demanda, podrá hacer valer el derecho legal de retención, resolviéndolo el tribunal en la sentencia definitiva, sea lugar o no a la retención solicitada. Ahora vamos a hablar de la extinción del contrato de arrendamiento. Y hay que distinguir varios casos. 1, por la destrucción total de la cosa arrendada. 2, por la expiración del tiempo estipulado para la duración del arriendo. 3, por la extinción del derecho del arrendador sobre la cosa arrendada. Y por la sentencia del juez en los casos que la ley ha previsto. Esta la vamos a estudiar de forma detallada a continuación. En primer lugar, vamos a hablar por la destrucción total de la cosa arrendada. Si se destruye la cosa, falta el objeto de la obligación del arrendador, en la cual es proporcionar al arrendatario el goce de la cosa. Y si faltara el objeto para el arrendador, también falta la causa de la obligación por parte del arrendatario, porque pagaría una renta a cambio de nada. Y para que expire, ¿cierto?, este contrato, la destrucción debe ser total. Pero si la destrucción en este sentido es parcial, el juez va a decidir en la sentencia definitiva si acoge a un término del contrato de arrendamiento o una rebaja, de la renta respectiva. Ahora vamos a hablar de la causal B, que está aquí en la diapositiva, que señala por la expiración del tiempo estipulado para la duración del arriendo. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Hay que distinguir si esa expiración es determinada o indeterminada. Si esa expiración es determinada, tiene que ocurrir las siguientes situaciones. Número 1, cuando se ha estipulado un plazo fijo para que tenga un fin, o sea, un plazo expreso. 2, cuando su terminación está indicado por la naturaleza del servicio a que la cosa está destinada, o sea, un plazo tácito. Por ejemplo, se arrendan vehículos motorizados para el traslado de los participantes a una reunión internacional que se efectuará durante 15 días en cierta ciudad. Tercero, cuando su terminación está indicada por la costumbre del país. Por ejemplo, la costumbre establece que el arriendo de ciertas maquinarias agrícolas se hacen por el periodo de la cosecha. En estos casos, no será necesario el desahucio para poder terminar el contrato. Este expira con la llegada del plazo. ¿Ya? Y esto se trata sencillamente del cumplimiento de un plazo extintivo. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la expiración indeterminada, lo será cuando el contrato no tiene un plazo estipulado por los contratantes y no puede deducirse del servicio de la cosa que se destina ni por la costumbre del país. En este caso, el contrato puede terminar en cualquier momento por desahucio. ¿Ya? Y no obstante ello, cumplido el plazo expreso o tácito del contrato o al haberse efectuado dicho desahucio, puede ocurrir que el contrato continúe vigente por un cierto término, en la cual opera
una tácita reconducción, artículo 1956 del Código Civil, en la cual se cumplen los siguientes requisitos copulativos. 1. Se trata de un bien raíz que permanece en poder del arrendatario. 2. El arrendatario, con el beneplácito del arrendador, ha pagado la renta de cualquier espacio de tiempo subsiguiente a la terminación, o ambas partes han manifestado por cualquier otro hecho igualmente inequívoco su intención de perseverar en el contrato. Cumpliendo con los dos requisitos enunciados, se va a entender renovado el contrato, pero por el siguiente plazo. 1. Por 3 meses si se trata de predios urbanos. 2. Por el tiempo necesario para utilizar las labores principiadas y coger los frutos pendientes en los predios rústicos. O sea, un plazo tácito. En todo caso, el artículo 1957 del Cuerpo Legal dice que renovado el contrato se extinguirán las garantías constituidas por terceros, y en la cual se aplica el mismo principio consagrado en el artículo 1519 del Cuerpo Legal respecto a la solidaridad y el artículo 1649 a propósito en materia de novación. A continuación vamos a hablar de la extinción del derecho del arrendador sobre la cosa arrendada. En este sentido hay que distinguir si se extingue su derecho con culpa o sin culpa del arrendador. En primer lugar, si se extingue sin culpa del arrendador, por ejemplo, en propiedad fiduciaria, la regla general es que el arrendador no responde frente al arrendatario, salvo y por excepción, si se hubiera hecho pasar por propietario absoluto, caso en el cual el arrendador sí debe indemnizar al arrendatario. Ahora bien, si se extingue por culpa del arrendador, la regla general es que debe indemnizarse al arrendatario en todos los casos en quien sucede en el derecho no está obligado a respetar el arriendo. Los casos en que los sucesores deben respetar el derecho del arriendo son los siguientes. Primero, a quien se transfiere el derecho por título lucrativo, y cuando nosotros nos referimos a título lucrativo, lo estamos refiriendo a título gratuito. En segundo lugar, a quien se transfiere el derecho por título oneroso si dicho arrendamiento se encuentra por escritura pública. Y por último, si los acreedores hipotecarios, ¿cierto? Si el arrendamiento fue otorgado por escritura pública y se inscribe el contrato en el conservador de bienes raíces antes de la inscripción de la hipoteca. ¿Ya? Y por último, es como obvio, por la sentencia judicial en este caso. Ya, amigos y amigas, espero que les haya gustado el video. Si es así, suscríbanse, denle like y compartan, porque esa es la única manera en que todas las semanas tengan información y conocimiento respecto al derecho en Espacio al Grado CL. Sin nada más que decir, cuídense, un abrazo y que les vaya muy bien en todos sus estudios. ¡Hasta la vista!